Namaste, buenas tardes, Dios le bendiga. Gracias nuevamente, como todas las semanas, por esta meditación, por venir, por conectarse. Ayer el lunes fue en la noche, hoy es en la tarde, y la explicación de anoche fue, creo yo que bonita. No puedo decir algo básico, porque no fue básico. Bueno, básico en el sentido de que es medular, ¿ok? Es lo básico que una persona con intención espiritual debería estar enfocándose, definitivamente. Pero la explicación fue sencilla, pues fue bien concreta. No hubo mucho andarse por las ramas. Seguimos con el tema de los devotos queridos por Dios, por aquellos devotos, aquellas personas que saben que tienen que honrar el amor que Dios le da. ¿Okay? Y el punto es bien concreto, lo voy a pasar a leer sin dilación. Es el punto 14. Un devoto querido por Dios no espera absolutamente nada. Aquí, como decía anoche, parece que te vuelve la cabeza porque tú dices, ¿cómo es eso que no espera absolutamente nada? Cuando estamos hablando de no esperar nada, muchas veces nos vamos a extremos. ¿Sí? Es normal y está hasta bien visto, es lógico, que tú hagas algo con una intención de conseguir algo. Yo decía que incluso el ayudar a otros, que bien se puede ver como de forma desinteresada, parecería un no esperar nada de esa persona, ¿okay? Y muchas personas plantean su espiritualidad como eso como uno de los argumentos de su espiritualidad. No, yo ayudo a los demás y yo no espero nada. Eso no es esperar nada. No esperar nada se refiere a no tener expectativas, ¿okay? Dentro del léxico espiritual, no tener expectativas. Entonces muchas personas dicen, no, yo ayudo a las personas y no tengo expectativa. Eso es como que mentira. Porque a lo mejor se está ayudando sin esperar retribución. ¿Okay? Pero no esperar retribución no significa no tener expectativa. ¿Cuál es la diferencia? Muy sutil y de alguna manera muy bonita. Y es que cuando tú ayudas a alguien, a pesar de que no esperas retribución de esa persona, una contraprestación de esa persona, tú sí tienes expectativa. ¿Cuál? Que la ayuda le sirva. Que la ayuda le sirva. Que lo que tú haces por esa persona le haga sentir bien, le ayude, le complazca. Está bien, tú no esperas que te lo dé, pero sí hay una expectativa. Tú no ayudas a una persona por loco. Si tú ayudas a una persona es para que esa ayuda le haga bien, precisamente le ayude. Entonces sí hay expectativa. Esto lo planteo porque en realidad es muy difícil tener un desapego de forma natural. Porque de forma natural siempre las expectativas a nivel humano van a existir, siempre. ¿Okay? ¿Cuál es el tema? El tema es que si las expectativas son netamente humanas, o básicamente humanas, o es lógico tener expectativas si uno está llevando una existencia muy humana, siempre lo recuerdo, no quiere decir mal, quiere decir muy humana. Para no tener expectativas, deberíamos apelar ya no a nuestra humanidad, sino a nuestra espiritualidad.
Si siendo humano es normal tener expectativa, y muchas veces no es ni siquiera malo, ¿okay? Para no tener expectativa hay que apelar o hay que buscar ser espiritual. ¿Cómo que lo espiritual no tiene expectativa? Vamos a argumentarlo. Cuando uno dice que las expectativas pueden ser peligrosas, uno se refiere a algo en particular, a que tú haciendo algo puedes tener expectativas, y si algo no se te cumple, esas expectativas se vuelven en frustración. Tú te frustras porque tu esfuerzo no dio los frutos esperados, porque tú estabas haciendo la cosa y te respondieron mal, te pagaron de manera mala o lo que sea, ¿okay? Y frustra mucho tener una intención de que algo te vaya de una manera particular y después te vaya diferente, o que tú obtengas algo que simplemente no era lo que tú estabas buscando, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué entonces la frustración es mala? Porque atenta en contra de la máxima espiritual de corazón limpio. Si tú te frustras es porque hay algo que no te gusta, es porque te sentiste mal por algo, por un resultado que no esperabas, que no querías o que no cumplía con tus expectativas, y se te ensucia el corazón. Y la máxima es que para tú acercarte a Dios tienes que tener el corazón limpio, tienes que cultivar el corazón limpio. Por lo tanto, cada cosa que te puede ensuciar el corazón, tienes que erradicarlo. Y si las expectativas, la frustración, que es el fruto de las expectativas, viene de allí, pues las expectativas las tienes que erradicar. Pero aquí tampoco la cosa se aclara. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde la expectativa con el deseo. Vamos a hacer la aclaratoria. Una cosa es que yo desee algo, sea lo que sea. Sea lo que sea. Yo desee algo y yo luche por eso. Eso es la vida correcta. Si yo deseo algo, yo busco ver cómo lo consigo, ojo, siempre y cuando sin dañar a nadie o lo que sea, yo lucho por eso, a Dios rogando y con el mazo dando. Dios mío, quiero esto, pero te vas a tener que fajar. Sí, eso es normal. Entonces, hasta ahí va bien. Nadie te va a criticar un deseo. Nadie. De hecho, espiritualmente, los deseos se avalan. Tenemos a la Madre Lakshmi, tenemos a la diosa Lakshmi, que inclusive es la que te cumple los deseos. ¿Qué más quieres? Pero los deseos no son antiespirituales. ¿Okay? Pero ante un deseo que se pueda cumplir o no a satisfacción, o tal como tú lo esperabas, ¿okay? O de la forma o en el momento que tú esperabas, o esperabas que por los cuales estabas trabajando, debemos mantener una actitud o una visión de la vida que no permitan que esos deseos se conviertan en expectativas. ¿Cuál? Saber que Dios es el que rige el universo, no tú. Yo quiero algo, yo trabajo por eso y me esfuerzo. Y mientras más lo quiero, más me esfuerzo. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Pero debo entender que a lo mejor mi entendimiento es muy corto. Y el que tiene un entendimiento mayor de qué es lo que me corresponde, de alguna manera, cuándo lo voy a tener, o si me corresponde o no, o si me corresponde de esta manera o no, no soy yo, es Dios. Podemos decir que eso también es el principio básico de ver a Dios detrás de todas las cosas. Inclusive
detrás del cumplimiento de mis deseos. Inclusive detrás del cumplimiento de mis deseos. Entonces, si bien yo quiero algo y tengo que trabajarlo y me tengo que esforzar y tengo que vencer los obstáculos para irme por otro lado, para esto, para hacerlo diferente, para frenar, para acelerar, lo que sea, al final Dios es quien decide. Y la mayoría de las veces, Dios no decide en contra. Créanme. Son cosas tristes que no puedo terminar de explicar. Generalmente Dios no decide en contra. ¿Okay? Porque si Madre Lakshmi misma defiende tus deseos y te lo cumple, cuando tú estás deseando algo y no se te cumple, o parece que se desvía, o parece que aparece otra cosa, uno dice que Dios no quería que. No. A lo mejor la forma en que tú estabas queriendo que no era la correcta. Siempre le digo a las personas, cuando algo no se te está cumpliendo, Dios no es que no lo esté queriendo, sino Dios te está diciendo, por ahí no va, tienes que hacerlo diferente. Porque a la hora de la verdad, si tú quieres un carro, a Dios no le cuesta nada un carro. Si tú quieres un novio, si tú quieres una novia, a Dios no le cuesta nada un novio o una novia. Si tú quieres una casa, a Dios no le cuesta nada una casa. Si tú te quieres curar, a Dios no le cuesta nada curarte. A Dios le interesa cómo luchas tú por eso. ¿Qué haces para conseguirlo? Porque en el proceso de conseguir un sueño, lo que te hace crecer, lo que te hace acercarte a él o alejarte, es el proceso. No es el objeto final. Pero pero yo no sé cuál es el proceso. Okay. Está bien, no sabes cuál es el proceso. Esfuérzate de la mejor manera que quieras, ojalá que tus maneras sean espirituales. Y tú sabrás si no se cumplió, Dios no lo quiere. No. Lo que uno tiene que decir es, lo hice a mi manera y no a la manera de Dios. Porque Dios es el que rige este universo, no tú. No tú. O sea que la verdad, tus maneras a Dios no le importa. ¿Sí? Ay, pero a veces yo he conseguido cosas, claro, porque ahí casualmente tus maneras eran las mismas que Dios. Pero como no lo sabemos, no importa. Al final, cuando algo, por ejemplo, no se nos cumple, es que nosotros descubrimos, si nosotros nos molestamos, es que nosotros descubrimos que nuestros deseos en obtener algo no eran deseos, eran expectativas. Los deseos no frustran, las expectativas son deseos mal llevados que terminan frustrando. Esa es una expectativa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apenas veas que estás en un camino potencialmente frustrante, recuérdate que Dios tiene el control. Y si Dios no te lo dio, Él sabrá por qué. Si tú eres un poquito inteligente, empezarás a buscar qué tuviste que haber cambiado en ese intentarlo para que viniera. ¿Okay? Entonces me devuelvo aquí en el punto 14. Ese devoto querido por Dios no espera absolutamente nada, no tiene expectativas sobre nada. No quiere decir que no desee algo. ¿Okay? Muchas veces, ayer lo decía, muchas veces vamos de extremo a extremo, ¿no? Yo quiero esto, pero no tengo expectativa. ¿Qué hago? Lo dejo de desear. No, eso es estúpido. Eso es estúpido. ¿Ok?
Eso es como decir, me duele la barriga, me duele el estómago, tengo gastritis, ¿qué hago? Me quito el estómago. No sirve. O sea, no tiene sentido. Los deseos no te los tienes que quitar. Lo que tienes que ajustar, cómo lo vas a tratar. El estómago no te lo tienes que quitar. Tienes que ajustar cómo vas a tratar tu estómago. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer es seguir deseando, pero sin expectativa. ¿Eso qué quiere decir? Respetando que al final tus razones pueden ser válidas, pero no son las que van a condicionar el resultado. El resultado va a ser de Dios. Es la enseñanza que yo siempre les tengo desde que ustedes nacieron. ¿Okay? El esfuerzo de uno y el resultado es de Dios. Esa es la máxima para trabajar las expectativas. Si tú, cuando llegaste, sea lo que haya sido, tú reconoces que el resultado es de Dios, que en ti estuvo el esfuerzo, pero Dios sabrá por qué sí o por qué no, no sufres por expectativa. Fíjense los problemas que un ser humano tiene. Dígame cualquier problema. Dígame por qué sufre una persona. Los de afuera también. Ayúdenme. Por falta de dinero, por falta de por dinero. Sufre por dinero. amor. ¿Por qué? Porque quiere y no tengo. Eso es expectativa. ¿Por qué? Por amor. Porque yo quiero y no me quieren. ¿Ok? Por cualquier cosa. Todo sufrimiento tiene detrás una frustración o de alguna manera una expectativa como madre de esa frustración. Si uno empieza a controlar las frustraciones o si uno empieza a controlar las expectativas y se vuelve un devoto más querido por Dios mientras más controla sus expectativas, pues la vida te empieza a ir con menos sufrimiento. Eso no quiere decir que te vayas a abandonar a como sopla el viento. No, tú tienes que seguir trabajando por tus deseos, tienes todo el derecho, pero o te ajustas a la forma, si tuvieras argumentos espirituales, o por lo menos reconoces que, como siempre digo yo, por mí no quedó. Si se dio o no se dio, yo hice el esfuerzo. ¿Okay? A la hora de la verdad, lo que a uno, como ser humano, como ser espiritual encarnado, les debería importar, no sonar raro, es el esfuerzo que hagas. Eso, voy a hablar como un evangélico, eso es lo que te glorifica. ¿Cuánto esfuerzo has hecho tú por? Que se dio el resultado o no, eso es de Dios. El esfuerzo, si tú lo hiciste o no, ese es tuyo. ¿Okay? Pero que se dé o no se dé, eso es de Dios. Estos argumentos extraños, que yo sé que no son fáciles de digerir a veces, es lo que hace, una de las cosas que hace una persona espiritual. No se está frustrando por sus situaciones no resueltas, por sus deseos no resueltos, pero nunca abandona la consecución de esos deseos, sino que le echa pierna y definitivamente puede a veces terminar con lo que desea. Yo siempre he dicho también, recuérdenlo, que no hay nada más eficiente a la hora de hacer algo que una persona sin expectativa. Y lo digo en mi trabajo profesional, tuve personal a mi cargo y tuve personas espirituales comprometidas con Dios, específicamente evangélicos. Y yo no he conocido personas más eficientes que ellas a nivel de trabajo. Imagínense, traten de hacer una abstracción mental ustedes y vean el proceso como energía. Si una persona hace algo, pero a la vez está angustiada porque se cumpla o no se cumpla, me está gastando energía que pudieras utilizar en el hacer. Ok, mira, espera, que ya va, corta.
Sí, pero entonces si no pasa, entonces tengo que hacer esto. Ya va. Tú tienes algo que hacer, hazlo y deja las preocupaciones de lado. No me gastes energía en esas preocupaciones, y esas preocupaciones generalmente son las expectativas. ¿Ok? Entonces, si de verdad tú aprendiste a vivir sin expectativa, y vivir es vivir haciendo cosas, vivir deseando cosas, vivir queriendo cosas, pero sin expectativa, te vuelves eficiente y a lo mejor incluso consigues más cosas que una persona con expectativa. Si lo vemos simplemente desde un asunto energético, estamos invirtiendo más energía en lo que quiero. ¿Por qué? Porque no la estoy gastando en las expectativas. ¿Ok? Entonces, definitivamente ese es el trasfondo de las expectativas en una persona espiritual. Que haga lo que haga, aunque sea queriéndolo mucho, ve a Dios detrás del resultado. Y si yo reconozco que Dios está detrás del resultado, ¿cómo me voy a frustrar? ¿Cómo voy yo a sentirme mal por un resultado que a lo mejor no era el que yo esperaba? ¿No? Las expectativas también, cuando eso se convierte en frustración porque algo no se te dio como tú querías, gritan a los cuatro vientos que tú creías que tú de alguna manera eras quien condicionaba lo que iba a suceder, y de alguna manera así lo condicionamos, ¿okay? Pero en esos casos le estamos quitando el poder de Dios. Me frustro porque no se dio como yo esperaba. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Puede ser que tú esperabas y puede ser que algunas veces lo obtengas, pero hay otras en que Dios necesita otra cosa diferente. Y bajo ese pensamiento, si algo ocurrió o no ocurrió, porque Dios así lo necesitaba, ¿cómo te molesta? ¿Cómo te vas a frustrar? No puedes. Puede ser que te incomode, puede ser que llores un ratito, puede ser, sí, bueno, seguimos siendo humanos, pero no es una frustración paralizante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda persona querida por Dios sabe que Dios está también detrás de esos resultados. Entonces, si tú le das esa autoridad a Dios en tu vida, efectivamente Dios te va a amar. No hay otra. O estarás honrando el amor que Dios te tiene. ¿Sí? Así de simple. ¿Ok? Había otra cosa que también quería comentarles. Vamos a ver si me acuerdo. Háganme preguntas si las tienen para ver si me acuerdo. Allá afuera también juegan. O lo que tuvieron anoche, acuérdenme si puedo completar con algo de anoche para lo que estoy explicando ahora. Nada, esas son las expectativas. ¿Okay? El trasfondo es reconocer que, aunque tú lo querías, de alguna manera, Dios tiene la última palabra. No te frustres. Eso no quiere decir que tú no tengas que luchar por las cosas que quieres, porque a veces lo que Dios necesita es que nosotros luchemos. ¿Okay? A veces Dios no te da las cosas sencillas porque tú no has luchado suficiente. Entonces no es que Dios no te la quiere dar, sino que Dios espera que te esfuerces más y un poquito más y te esfuerzas. Entonces tampoco es, bueno, no me salió eso porque Dios no quería y me voy a acostar. No. Una característica que tiene una persona espiritual, una de tantas características, es que no es floja. Una persona espiritual, por definición, nunca es floja, nunca es derrotera, porque sabe
que una de las primeras cosas que Dios espera de ellas es que te esfuerces en lo que sea, aceptando su voluntad, ateniéndose a sus maneras, pero que te esfuerces. Yo era muy joven, tenía no lo recordaba, se lo voy a regalar. Desde muy joven yo tenía una imagen que me servía mucho. No sé en realidad si era mía o no, pero yo lo usaba. Que Dios nos vea a nosotros como sus manos. Como sus manos. Que Dios, para poder hacer cosas en este mundo, nos necesitaba a nosotros. ¿Sí? Eso tiene un trasfondo bastante más intenso, porque uno puede llegar a una reflexión complicada, que Dios a veces nos necesita para construir en este mundo y a veces para destruir. ¿Sí? Obviamente, esta era una reflexión personal, no la compren ustedes, porque puede ser una patente de corso para hacer lo que sea. Yo tengo que destruir algo porque Dios así lo quiere. No es tan sencillo como eso. No es tan sencillo como eso. Pero de que Dios nos utiliza para sus fines, a lo mejor es la forma más clara de verlo. Para que Dios nos utilice como sus manos, para que Dios nos utilice para sus fines, no se puede tomar a la ligera, porque puede ser contraproducente. Tiene una condición inicial. Sencilla. Tú te tienes que convertir en servidor de Dios. Si tú quieres, lo que dicen muchas personas, que Dios obre a través de mí, inclusive católicamente, eclesiásticamente, que Dios obre a través de mí. Eso es ser servidor de Dios. Y voy a llegar allá. En querer que Dios obre a través de ti, significa que tú te olvidas de vivir a tu manera. Tú vives a la manera de Dios. Y cuando tú vives a la manera de Dios, tú no eliges, tú no decides, tú no prefieres, tú no tienes expectativa. Dios te utiliza para sus designios. Solo si tú te olvidaste de ti misma. Si tú te olvidas de ti misma, Dios te empieza a hacer a través de ti lo que Él necesita que sea hecho. Y definitivamente eso implica que dejes las expectativas, porque tú sabes que en el mundo no se va a hacer lo que tú quieres, o por lo menos de la manera que tú lo quieres. A lo mejor sí lo logran visualizar, pero deseo que lo hagan en algún momento. Es la forma de vivir más gloriosa que existe. Dejar de necesitar cosas. Necesitar cosas es necesitar que se hagan según tú. No dejas de necesitar cosas para vivir, obviamente.
Pero es la forma más gloriosa cuando tú sabes que Dios te las da. Ay, pero si Dios me la da, entonces me voy a echar en un mueble, en un sofá y no voy a hacer nada. No, por eso es tan complicado, ¿ok?, hablar de esto a las personas de a pie, porque siempre se tergiversa y se va hacia el otro extremo. No, es vivir intensamente con correctitud, más allá de correctitud humana, correctitud espiritual. Para ello tienes que saber qué es lo correcto para Dios y te olvidas de ti y sigues viviendo, obviamente sin expectativas, porque las expectativas son personales, los deseos también, pero las expectativas es la parte negativa de los deseos. Y cuando tú vives sin expectativas, ¿ya?, vas a sufrir mucho. Habrán cosas, porque no podemos llegar a un 100% de expectativa, pero habrán cosas que, mientras otra persona se está ahogando, tú todavía estás respirando. Una de las pruebas tristes, y pido disculpas porque todos los hemos sufrido, es cuando se nos muere un familiar. ¿Por qué sufren? Está bien que te duela, el duelo es legítimo, pero más allá de esos días de duelo, ¿por qué sufren? ¿Acaso tenías expectativas que no muriera nunca? Son expectativas súper ocultas. ¿Acaso no entiendes que Dios ya necesitaba que se fuera? Cuando uno empieza a tener esos argumentos espirituales, la vida se hace más fácil, porque la mayoría de las veces uno puede soltar. Duelen las cosas al principio, tal vez, pero uno puede empezar a soltar. Y hoy sueltas algo con mucho esfuerzo, mañana otra cosa, y no es que no te importe que algún ser querido se muriera, no, claro que te importa. Claro, muchas veces a mí me han dicho, ay, se murió mi mamá y a mí no me importó, yo entendí que, no, tú lo que estás es loquita, ¿ok? Lo que tú no querías era tu mamá, pues no es que no te duela, ¿ok?, sino que lo puedes procesar más rápido, porque las expectativas son lo que te atan en un estado de no aceptación. No, Dios santo. Tienes que pasar el dolor y lo aceptas. ¿Por qué? Porque su vida la decide Dios, no tú. Dios sabía cuándo se la tenía que llevar. Poéticamente, Dios sabía cuándo se la tenía que llevar. ¿Pero por qué? No te interesa. Tú no le pides cuenta al jefe. Tú aceptas lo que el jefe necesita que sea hecho, punto. Entonces, esa actitud es la que va cultivando el no esperar absolutamente nada terrenal, nada. ¿Por qué digo terrenal? Porque vuelvo al principio ya para terminar. Porque lo malo de las expectativas no es solo tenerlas, sino que cuando se frustran te ensucian el corazón y te alejan de Dios. Por lo tanto, toda expectativa terrenal tiene esa condición, esa característica, de que termina alejándote de Dios por el simple hecho de que te ensucia el corazón. Pero el concepto de expectativa no se establece a nivel espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú desear e incluso sufrir
por Dios no te aleja, sino te debería dar más fuerza para caminar hacia Él. Cuando tú llegas a sufrir porque querías, con tu esfuerzo espiritual, querías un pequeño logro, ese sufrimiento no te aleja de Dios. Si es realmente espiritual, te va a dar más fuerza para intentarlo otra vez. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de expectativas, se está hablando de expectativas sobre asuntos terrenales, no sobre ese deseo de estar cerca de Dios. ¿Sí? Ese deseo de estar cerca de Dios no es frustrable, nunca. Pero, maestro, yo a veces me he sentido mal porque he fallado en comportarme como Dios quiere. Y me he sentido mal, entonces me he alejado de Dios. Analízalo. No te has sentido mal porque le has fallado a Dios. Te sentiste mal porque te fallaste a ti mismo. Y eso es expectativa terrenal. Estoy confundiendo la cosa, ya para terminar. Lo que estoy diciendo es que esto es bastante complejo, el tema de las expectativas. Es el fundamento de todo pensamiento espiritual, de toda doctrina espiritual. Toda persona espiritual, una de las cosas que tiene que desarrollar son la vida sin expectativa. ¿Sí? De hecho, es un don espiritual. El desapego a los resultados, que termina siendo expectativa. Es un don espiritual, eso viene del alma. Maestro, esto es muy difícil, porque apenas lo entiendo, pero como que no es operativo en mí. Ese entendimiento, no sé por dónde agarrarlo, ¿ok? Para empezar a no tener expectativa. Ya. Las cero expectativas o la no dependencia de los resultados es un don del Espíritu. Es un don del Espíritu. Y los dones del Espíritu salen solos. ¿Cuándo? Cuando te esfuerzas a ser espiritual. Cuando te esfuerzas en un escenario espiritual. Los dones espirituales son aquellas características del espíritu, de tu alma espiritual, que tú no lo puedes forzar, tú lo puedes conceptualizar, pero no lo puedes forzar, porque ellos tienen que salir solos. Ajá, maestro, ok, ¿y cómo hago para que salga solo? Bajándole la intensidad a tu terrenalidad interior, dejando de ser interiormente tan terrenal. ¿Cómo se hace eso? Dios quiera que consiga un maestro, una maestra espiritual. Él se los va a hacer vivir. Él va a honrar, o Él te va a ayudar a que no vivas en función de tu terrenalidad interior, que es en realidad la que tenemos que destronar. Si tú abordas a tu maestro o a tu maestra espiritual con tu terrenalidad interior, no vas a conseguir nada. Y tú mismo, tú misma, vas a tener que cambiar. ¿Okay? Para en ese escenario ser exitoso. Uno se adapta, ¿no? Como ser humano es una maravilla. Si tú estás en un escenario, si tú estás en un trabajo, si tú estás en una pareja y tú quieres ser exitoso ahí, tú vas a ir probando formas de ser, actitudes,
y las que no te sean de provecho las vas a ir sacando, y las que te sean de provecho las vas a ir reforzando. En un escenario espiritual, ¿sabes?, sucede exactamente lo mismo. Si tú empiezas a interactuar, a compartir en un escenario espiritual desde tu parte humana, no vas a ser exitoso. Y te vas a dar cuenta, no te vas a dar cuenta inconscientemente, eso de esas formas de ser muy humanas, no malas, muy humanas, no te van a traer éxito, y tú vas a empezar a cambiar. A veces es por ensayo y error. ¿Okay? Y así, cuando empieces a salir, empieces a vivir desde tu espíritu, te vas a encontrar más desapegado. Más desapegado no es el término, con menos apegos. ¿Okay? Ya para terminar, ahora sí se los prometo que es para terminar. El ir cultivando las expectativas, ir cultivando las cero expectativas es importantísimo en esta vida. Importantísimo que se logre algo, a lo mejor no todo, algo. ¿Por qué? Porque al final de tus días, cuando el corazoncito se nos pare, eso hace la diferencia en que tu alma se eleve o se quede aquí abajo. Un alma con expectativa, y la mayor expectativa es no morirse, no asciende. No asciende. A mí me preocupa muchísimo, ¿ok? Y quisiera que me ocupara, pero las personas no se acercan. A mí me preocupa muchísimo las personas que tienen mucho miedo de morir. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que queden en pena cuando eso suceda son muy altas. No quiere decir que uno se quiera morir nuevamente, ¿no? Me duele el estómago, entonces me lo quito. No, o sea, es punto medio. Claro que tienes que evitar morirte, te tienes que cuidar para no morir, obviamente. Pero de ahí a tener un terror visceral a morirte, o a ver la muerte como lo peor que te puede pasar, es un pronóstico muy malo a la hora de morir. Entonces, empezar a trabajar un poquito de no expectativa te va a ayudar en el momento de la muerte. Cuando te llegue, a los 150 años, no importa, cuando te llegue, ¿ok? Si tú has cultivado esas no expectativas, aunque sean cosas chiquitas, no importa, ¿ok? Te va a ayudar para cuando tu alma se tenga que desconectar de acá, las mismas expectativas no la anclen. ¿Ok? Un devoto querido por Dios no espera absolutamente nada. Eso quiere decir que vive sin expectativa. Eso no quiere decir que no desea lo que quiera. ¿Ok?